ha llegado Luis Benavente. De manera que con su presencia podemos decir que no todo está perdido, al contrario. ¿Cómo estás, Lucho? Hola, Chema. Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Qué sensación tienes en este momento, a las 12 y pico de la A ver, una serie de cosas, creo, ¿no? Por un lado, una historia que continúa, pero ya debilitada, ya desgastada, ¿no? Están con más de lo mismo, sobre todo con aparentemente una plataforma que no han expuesto, pero que hay que suponer que es la salida de la presidenta Boluarte, la Asamblea Constituyente, la disolución del Congreso, ya no mencionan la salida de Castillo. En algunos casos he leído que sí. En algunos casos, sí. En algunos casos, sí. Pero... Algunos sectores puede incomodar Castillo de repente, ¿no? Hay que imaginar que es esa la plataforma. Y por otro lado también el hecho de que no haya convocante conocido, ¿no? Que no haya una organización o algunas organizaciones que se hayan consorciado para convocar a esta manifestación, a esta protesta o aparente protesta, que tampoco haya rostros visibles. Lo cual también me dice que al igual que las primeras veces ellos no quieren negociar nada, ¿no? Porque para negociar necesitas un negociador, una organización, una confederación y líderes que den la cara, ¿no? No, lo que quieren, si es que van a continuar con eso, si esto se da, lo de la toma de Lima, la llamada toma de Lima, es el caos, buscarían que haya muertos para poder validar sus pretensiones. Y el cuadro que estamos viendo en la pantalla, por favor, lo pueden poner un poco después, porque estamos hablando de otro tema ahora, si son tan amables, para que la gente no se va a confundir. También vamos a tocar ese tema, pero si tengo acá a Lucho Benavente, lógicamente tengo que pedirle cuál es su claro, el tema del día, ¿no? Así como el plato del día es exactamente, el tema del día. Obvio, entonces tienes esa sensación. Yo creo que sí que es compartida por mucha gente. Sí, y junto con eso también que no quieren resultados, no quieren algo, ¿no? Simplemente buscarían, de ser así, el caos, ¿no? La anarquía, etcétera. Esperemos que las cosas no avancen. Usualmente estas manifestaciones comienzan en la mañana, van creciendo en la Bermud y en la noche llegan a bajar. Aunque hay un punto, no sé si coincides, que en la madrugada tiene que haber toma de carretera. Si no hay toma de carretera, la cosa no viene bien. Sí, claro. Me parece que ahí el Estado o el gobierno o la Fuerza Armada y la policía, etcétera, han sido previsores. Me parece. Sí, ha habido aparentemente algunas previsiones. Tendríamos que entender también que ha habido algún trabajo de enero a la fecha de los servicios de inteligencia. Exactamente. ¿No? Que ya por suerte esperaría que ya no estén en manos de ex senderistas o de senderistas. Bueno, ¿no? Yo no conozco al ministro del Interior, etcétera. Del mensaje que dio el otro día el ministro del Interior, he escuchado buenos comentarios de gente que es insospechosa de ser esto. Claro, sí. ¿Cómo se llama? Dinista o cosas parecidas, ¿no? El almirante Montoya, el almirante Cueto, por ejemplo. Claro. El Cueto ayer dijo que sí, que estaba de acuerdo. O sea, a lo mejor hemos aprendido la lección. Vaya usted a saber, de repente hemos aprendido algo. Sí, tendríamos que haber aprendido algo, ¿no? Ahora, creo que hay que tener cautela. Creo que las fuerzas policiales tienen que estar muy prevenidas. Sí. Me imagino que el tema de una eventual explosión de violencia sea controlado de una manera... Claro, esperamos que sea prudente, pero también la provocación es muy grande porque ellos lo que buscan es que haya muertos. Ese es el oxígeno de ellos, ¿no? Esa es la idea, porque eso te sale en la prensa, en primera plana, en la prensa internacional, te sale caos en Perú, muertos en Perú, no sé qué. Sí, claro. Ahora también está el referente muy cercano de Francia. Bueno, lo de Francia es una cosa terrible. Sí. Da la impresión que estos islamistas no incorporados a la vida francesa, que no son legales, confundieron los videojuegos que ellos hacen y los llevaron a París, en fin, a una serie de ciudades, a todo Francia, ¿no? Y comenzaron a hacer lo mismo. Era gente muy, muy joven, seguramente con un comando con instrucciones externas bastante claras que igualmente buscan el caos, la destrucción. Además que sostenido tantos días seguidos. Sí, era realmente increíble, ¿no? Ahora, Francia, claro que tiene toda una tradición. Ataques a la policía, exacto, a la comisaría. Sí. Esto ha sido terrible. Ha sido terrible, realmente, sí.
Y características muy parecidas a las de Perú, Colombia, Chile, ¿no? De ese tipo de violencia que va contra el patrimonio privado, contra son bienes públicos, contra lugares públicos, son representativos, emblemáticos. Creo que la situación tiene una constante en el mundo y acá en Perú, finalmente Perú es una pieza más de toda esta movida mundial de caos, de desorden, ¿no? Que tal vez no podemos enfrentar. Francia tiene una tradición muy larga de protesta popular, ¿no? O sea, un día el pueblo francés sacó a Luis XVI, le cortó la cabeza y después a María Antonieta y entonces no es de ahora, los romanos igual, en tiempos de la República y del Imperio hacían tremendas movidas, pero había un control político. Claro. Pero era con circo, Eso era... es lo que está fallando. Eso es lo que falla, ¿no? Porque esta democracia está en jaque. Los romanos en el Imperio y en la República hacían circo y lo decretaban, ¿no? El cónsul, el emperador, de 2, 3 semanas para que haya un circo largo con mucho alcohol, porque había mucha protesta cuando no había grano, cuando no había alimento, ¿no? Pero también tenían un control con el buen trato a los militares, ¿no? Y no solo a los militares de alto rango, ¿no? Sino sí, les daban muchos premios por batallas ganadas, etcétera. Entonces tenían de alguna manera un control político. Francia tenía una experiencia de protesta, no tiene por qué sorprender esto a Francia, ¿no? Si pudieron con Luis XVI, no creo que tengan muchos problemas con Macron. Macron está en una situación muy delicada, porque ya venía debilitado. Sí, venía por debilitado. La ley de jubilación y todo. Con muchos errores. Y le criticaban que el día que ardía Francia, él estaba escuchando el concierto de despedida. Exactamente, sí. Una cosa lamentable. Que esto, y la gente cuando comienza a hablar de esto ya es imparable. Sí, sí, aunque sí, después sí, digan, no, yo no estaba escuchando el concierto. El concierto de Elton John. No te creemos. Claro, ya. No te creemos. Tú estabas haciendo esto. Ya se creó una verdad, ¿no? Una situación muy complicada. En fin, los desafíos de la democracia hoy día son de alguna manera distintos a los que ha tenido hace algunos años, ¿no? Era una lucha armada, ¿no? Sí. Por un lado, o por otro lado un golpe militar. Sí, un mundo que se ultra polariza, ¿no? Exactamente, la polarización. El tema de sexualidad, cómo está polarizando al mundo de una manera increíble. Es impresionante cómo esos temas se han puesto por encima de cosas como justicia social, igualdad, no sé qué. Claro. O sea, hay un postmarxismo, postsocialismo, digamos, que nadie calculaba por dónde iba a venir la cosa. Sí. El sexo se ha convertido en la piedra de toque en este momento en la política occidental, por lo menos. Sí, es un tema muy fuerte. En el Perú mismo es bastante fuerte. También, en todo el mundo es un tema. En Estados Unidos se está generando tremendas reacciones. Claro, pero lo grave es que todo tiende a una polarización extrema, no digamos a los contrastes habituales de contiendas electorales que luego se disipan, ¿no? Vamos a las elecciones, o yo te considero un miserable, tú me consideras un miserable a mí, votamos y se acabó. Ya no es estás aquí o estás allá y eso es irreconciliable. ¿Qué tal emocionalidad que despiertan estos temas, no? Sí, y vemos que la emocionalidad no solo es de los latinos, del hemisferio sur también, los anglosajones, los nórdicos también están en estas situaciones. Todo el hemisferio norte, ¿no? Se está calentando, ¿no? Creo que hay un calentamiento ahí. Suecia, emocional, por ejemplo, está reaccionando contra la inmigración desmesurada que ha tenido. Y lo está haciendo la izquierda, lo está haciendo la socialdemocracia. Y eso es lo llamativo. Claro, es que los instrumentos de convivencia que se crearon y evolucionaron volvieron contra ellos. Así es. Y ya no pueden seguir en esa situación, ¿no? Llega un momento en que van a terminar siendo controlados por minorías de gente ilegal, incluso en esos países. Tienen que reaccionar. Pero en todo el mundo hay reacción. Antes muchas cosas se dejaban pasar, en fin, porque todos tienen derecho, etcétera. Pero ahora se genera una reacción muy fuerte en contra de la imposición de esta moral que muchas veces la impone una minoría, ¿no? Sí, en temas sectaria, con características sectarias muy marcadas. Y muy falsas, ¿no? Porque hablan de igualitarismo y son los primeros elitistas que pueden haber, ¿no? Una cosa de secta tribal esto, y que mira mal al resto. Claro. La superioridad moral famosa, ¿no? Sí. Y se crea una moral pública,
pero que no es mayoritaria, No. pero es la que tiene más fuerza en los medios, la que tiene más fuerza en... Los medios imponen Imponen una moral. Ese nuevo código. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, hablando de otro extremo, quienes critican a Central, al que ganó el mejor restaurante del mundo, ¿ya? Porque, ¿qué es esto de gastar 1.000 soles en un plato? Y se gastan $300 en cocaína, a ver, hablando no, claro. y entonces, ¿qué quedamos? Ahora, si tú me dijeras, es obligatorio ir a comer ahí, es otra cosa. Claro. Pero no es obligatorio. Claro. No, pero entonces ¿qué vas a todo hacer? lo que se expresa con una moral Claro. encubre precisamente la falta de moral, ¿no? Y eso es lo que se quiere imponer a la mayoría. Bueno, siempre ha sido Los así. peruanos somos tradicionales. Sí, claro. Somos una combinación de cierto liberalismo por un lado, pero mucha tradición, mucho arraigo religioso, muy popular conservador. sobre todo, ¿no? Sí. Y eso se quiere subestimar, no se Hay respeta una muchas veces. religiosidad popular muy fuerte en el Perú. Fuertísima, Perú y Colombia. Evidentemente. Colombia es sorprendentemente. Hace unos años hubo un estudio de Gallup que ponían a Perú y Colombia como los dos países Lo con más mayor religioso. religiosidad Lo más religioso. en América Latina. Sí. Eso es verdad, pues. Bueno, a veces se desconoce eso, pero es desconocer la realidad. Yo construyo mi propia realidad porque no me gusta la realidad real. Claro. Quiero una realidad ad hoc para yo sentirme perfectamente en el centro de este trono. Claro. Y esa imposición en el terreno político en el Perú hoy nos está llevando a unas posturas contra la historia, contra nosotros mismos, a tener que adoptar. Claro, lo que pasa es que las derechas han fallado mucho en Perú, han sido muy corruptas, todo, ¿no? Pero eso no implica validar sistemas corruptos como el de Castillo, sistemas de gobierno Evidentemente que corruptos. no puedes comparar una cosa. La imposición de una constitución para poner en manos del Estado el destino de todas las personas, para que el Estado piense por ti, etcétera. ¿Qué es el Estado en este caso? Una tribu, ni siquiera llega a tribu, una banda. Claro, entonces, ¿qué nos proponen en el fondo? No. Un resquebrajamiento del sistema de libertades Claro. en general, la imposibilidad de hacer empresa, de crear algo, y eso se pone como una moral, ¿no? Por cierto que muchos de los que quieren imponer esto pues disfrutan de una posición muy cómoda, ¿no? Por supuesto, porque ellos sí saben cómo es la historia. Los demás son ignorantes. Sí. Yo sé cómo es la historia. Yo sé lo que te conviene. Quédate callado. Porque yo he estudiado, yo he recibido la ciencia infusa. Sí. Y todos pues quieren ir a Estados Unidos, a España, a París, al Reino Unido. ¿Y por qué no se van a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, a pasar sus vacaciones o a residir ahí y dejan el Perú de una vez, ¿no? Pues son esos paraísos. Bueno, efectivamente, todo esto es interesante, que lo estamos conversando a consecuencia de la reflexión que hemos hecho sobre esta supuesta marcha de Lima, ¿no? Esta supuesta toma de Lima. Ahora, había un tema ahí que es importante que tú has sacado en tu portal, y es el del informe que ustedes hacen siempre en materia de salud. Pacífico y RIMAC han sido las EPS que más han facturado el año 22. ¿Cómo está eso? A ver, en general es curioso. Sí, en EPS, Seguros de Salud, Pacífico y RIMAC tienen una concentración de más del 80% del mercado en Perú. Pero a la vez, la mayor proporción de personas con seguro de salud son de eSalud y del SIS. Pertenecen al sistema público o a eSalud, que bueno, público, digamos, ¿no? es financiado por los privados, pero está en un régimen público más o menos, ¿no? Pero no están dentro de las empresas privadas, ¿no? La cobertura de las empresas privadas es solo a un 10% de la población, la cobertura de salud. Y allí es donde RIMAC y Pacífico tienen bastante liderazgo. Ahora, Perú en general en materia de seguros tiene un mercado muy poco desarrollado, ¿no? Perú tiene un mercado que es solo el 40% del mercado chileno, y Chile tiene mucho menos población que Perú en materia de seguros. Entonces, Perú ese es un tema que todavía tiene atraso. Creo que hablo de seguros privados, de contratación de seguros privados. No ha habido una correspondencia del crecimiento económico del PBI en las últimas décadas con un mercado de seguros que
que se extienda, ¿no? Curioso, ¿no? Porque justo en ese ambiente es que ha surgido PBO Salud, ¿no? Correcto. Cuando hay una demanda muy grande de servicios. Sí, 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 sí. A pesar que hay mucha gente asegurada, pero hay una demanda insatisfecha que mejor la puede atender el sistema privado que el sistema público. Sí, bueno, ya sabemos cómo son lo de las colas, no sé, es tradicional en el Perú. Y uno ha hecho como reportero un turno de 5 de la mañana, yo le echo a las colas de los grandes hospitales. Yo estoy hablando de hace 15 años y ahora ha subido la población, Sí. enormemente. Sí, Pero ahora, hay un tema ahí que es la informalidad. ¿Cómo se condice esto con la informalidad que tenemos en el en Perú? salud. Sí, bueno, la informalidad va muy con la idiosincrasia de los peruanos y la educación de los peruanos, ¿no? Tenemos al curandero, a muchos personajes populares que hacen ese rol que, ¿no? Claro, es muy frecuente, muy usada la figura de pasar el cuy, pasar el huevo, pero Perú es un país con muchísima gente con muy poca educación que cree en esas cosas, ¿no? Entonces, eso alimenta la informalidad por un lado, ¿no? Por otro lado, también hay informalidad cuando vamos a la farmacia, le damos un par de síntomas a quien atiende y nos vende el producto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay bastante informalidad. Pero la formalidad tampoco camina bien, porque mira, Chema, hay medicinas que en el Perú cuestan el doble, triple que en países vecinos. ¿Por qué tiene que costar tanto acá? Exactamente. Por Yo ejemplo. he estado este año en 2 países extranjeros del hemisferio norte, debo decir, y mi sorpresa ha sido qué baratos son los medicamentos. Qué baratos que son los medicamentos. Sí, y eso no puede ser libertad. Comparado tampoco, con los ¿no? peruanos. Claro. O, por ejemplo, vas con el seguro privado a una clínica y la clínica solo tiene una medicina Sí. que cuesta el doble o el triple Sí. que en la farmacia de la esquina. Así es. Y Y lo tienes que comprarla ahí. Y tienes que comprar ahí porque ya la atención te la Tienes que lleva ahí. comprarla ahí saliendo a la derecha que a la farmacia. Ya, exactamente. Ahora, Me ha pasado, ¿ah? claro, claro. Cuando compras esa medicina en la clínica, por el coaseguro estás pagando lo mismo que si la compras al precio del liste en la farmacia. Claro. Y nadie Así dice es nada. seguro, claro. Y nadie dice nada. Las compañías de seguros, ¿cómo permiten eso? Obviamente habrá una Ayer, trampita el ahí. domingo, me paró una dama en la avenida Largo, el domingo o lunes. Por favor, me dijo, dígale a Philip que se ocupe del tema de los remedios. Así me lo pidió esta señora. Estoy hablando de una señora de clase media relativamente acomodada, la vi acomodada la señora. Entonces me dijo que esto era insoportable. Claro, pero hay Era una jubilada. y hay una formalidad que funciona demasiado mal en contra. Pero ¿qué hace Indecopi? ¿Qué hace el Colegio Médico? ¿Qué hace el Ministerio de Salud? Nada, pintados en la pared. Y es un tema fundamental, la salud de las personas. Y esta señora está expresando, Chema, el sentir de millones de peruanos. Millones de peruanos. Con el tema de la salud. Y nadie dice nada, nadie dice esa boca es mía, los productos genéricos no están en la farmacia. Las farmacias hacen mucha venta engañosa. Deben ofrecértelos. Tú pides los el principio, genéricos. claro, tú pides el principio activo, Claro. y a pesar que estás mencionando el principio activo y no el nombre de la marca, te traen la marca. Una marca Y si comercial. estás distraído o no sabes de este tema, que es el caso de millones de peruanos, ¿Y o pues, estás apurado? sí, Me pasa a mí a cada rato. claro. Entonces, no hay transparencia de parte de la industria farmacéutica, creo, también. Ahora, dicen cosas muy feas, ¿ah? Dicen que a los médicos, a muchos médicos, y voy a hablar sin ningún tapujo, les dan viajes a París con sus esposas y familias. Bueno. Dicen, y algo más que dicen, ¿ah? Que hay médicos que cobran comisiones por las pruebas de medicina nuclear que indican a laboratorios, etcétera, ¿no? Entonces, es un mercado muy, muy sucio el de la salud, ¿no? Y eso que menciono, más que dicen, es cosas que yo he observado de manera muy directa, ¿no? Que he experimentado de manera muy, muy directa, ¿no? Entonces, pero claro, ¿quién hace algo y anda a quejarte? Nada, ¿no? A eso hay que añadir la imagen de salud por corrupción, lo cual me parece injusto porque la enorme cantidad de gente que trabaja ahí es magnífica. Sí, A mí me atienden enfermeras, todo, pero salen estos directivos y salen estas noticias y empañan a toda la institución.
Es cierto, es una Las institución. compras de medicamentos, las compras de pruebas, por ejemplo, ahora. Sí. Los problemas en que está envuelta la señora Molinelli, que presidió... Tremenda cantidad que tiene un montón de compras. Sí. Ahora, la pregunta ahí es, tú has señalado Indecopi. ¿Es suficiente que intervenga Indecopi? Yo creo que le corresponde, porque su competencia es la defensa del consumidor y la propiedad intelectual, entonces creo que ahí hay una responsabilidad directa. Pero también está el MINSA, ¿no? El MINSA, el Ministerio de Salud. Es decir, Salud. esa voz que es mía y actuar en ese tema. Y el colegio médico también tiene que tener, más allá de lo que diga sus estatutos, es un tema de salud pública fundamental y es un tema de ética profesional, y los colegios están para preservar la ética de la profesión. Por cierto que hay muy buenos médicos éticamente, científicamente, clínicamente, pero hay muchos médicos amarros que hacen de las suyas en el Perú, ¿no? Que son unos bandidos también, hablando claro. Sí, bueno, evidentemente los médicos, cuando uno pasa cuando te vas hacia la Armendáriz, por el malecón Armendáriz, es el colegio médico. Claro. Sí. Es la cantidad de fotos de los más de 500 médicos muertos en la pandemia. Eso es una cuota de sacrificio enorme, ¿no? Pero por supuesto, así como tenemos eso, también tenemos lo otro, pues. No en la misma proporción, debo decir. Sí, Debo decir, yo me creo quedo, que hay grandes médicos. yo me quedo con lo de los retratos en el local del colegio. Sí, médico, ¿no? dieron su vida por... Han dado su vida, además en condiciones muy malas, muchas veces al principio, sin protección de ningún tipo. Había un problema muy serio cuando estaban en Iquitos, pedían ayuda y el ministro no les daba. Eso fue una cosa increíble. Como caían como Están palitroques. pidiendo que se haga una especie de comisión de la verdad sobre el tema de la pandemia. ¿Qué opinas de eso? Estoy muy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con Sí, eso? creo que hay responsabilidades que partieron en su momento del presidente Vizcarra. Llevó una muy mala política de control de la pandemia. Primero, que lo único que le importó de la pandemia fue figuretear y usarla políticamente, hacerse publicidad con la pandemia en principio. Luego, él sí estuvo muy preso para vacunarse. No hizo compra de vacunas. Eso es Nos terrible. engañó a todos, eso fue gravísimo. Eso es terrible. Cuando entra Sagasti, recién comienzan a hacer las compras de vacunas. Y otra cosa gravísima fue también que nos engañaban con el número de muertes, que era También, evidente. ¿verdad? Pero además hizo una alianza con algún sector de la prensa, con algunos sectores de interés para ocultar esa información. Chema, en Voz Populi hacíamos proyecciones estadísticas, estimaciones estadísticas en base a información del mismo gobierno, donde había otro número de muertos, pero el gobierno lo ocultaba, ¿no? Y había gente que nos odiaba a nosotros por decir la verdad, y además era una cosa argumentada. Y el gobierno había hecho alianzas con mucha gente para ocultar esta situación. Yo creo que sí se debe dar una comisión de la verdad, porque hay una responsabilidad con muchas muertes que de repente pudo haber sido menor el número de muertes, pero es el país que tuvo más muertes por millón, Claro, en el mundo. claro, correctamente. Y la gestión sanitaria fue un desastre y la gestión de la economía otro desastre. Bueno, de ahí se derivan responsabilidades legales. No solo una responsabilidad política, digamos, que al final es una cosa subjetiva, entre comillas. Pero, claro, hay responsabilidades políticas, responsabilidades hay legales. responsabilidades penales, Penales. administrativas Claro. también, por cierto, ¿no? Y todo eso se tiene que aclarar, ¿no? Metieron bajo la alfombra 200.000 muertos. Basta que un peruano se muera sin una explicación para que sea un hecho muy Bueno, grave. mucha gente se adormeció con los mensajes de mediodía de este caballero. Sí, yo creo que quisieron adormecerse, ¿no? Se adormecieron y algunos al principio salían, te digo, por mi barrio, al balcón a aplaudir. Es Yo digo, que era... ¿qué pasa con la gente? Vizcarra era el flautista de Hamelin, nos llevaba de las narices a todos al precipicio. Sí, pues. Entonces, la verdad es que uno dice, ¿qué tiene la gente en la cabeza? ¿No? Bueno, sigue preguntando, porque ahí salir- podemos encontrar una realidad muy cruda. Para salir a aplaudir al balcón. Sí, Los mensajes de este caballero. sí, Increíble. qué tal impostor, ¿no? Es una cosa pero increíble. Esos mensajes completamente cansinos, conferencias de prensa, qué forma de hablar. Además, ¿Cómo se puede? hacía 2 horas de televisión a mediodía. Para hacer 2 horas de televisión tienes que trabajar 6, creo,
porque la televisión tiene preproducción, producción. Naturalmente. Y él decía, ¿a Déjame qué hora dar una- gobernaba? Último minuto. Incendian puerta de prefectura en Huancavelica, aparentemente. Esto es lo que tenemos. Está quemándose ahí la puerta de la prefectura. Bueno, no llegan a incendiar la puerta, hay una fogata ahí, pero en fin, vamos a ver. Eso es lo que está ocurriendo en Huancavelica, señoras y señores, en este momento. En fin, bueno. Y en el Cusco, el panorama en el Cusco, vamos a ver cómo está el panorama en el Cusco en este momento. Tenemos una marcha en el Cusco, yo diría que bastante, con mucha distancia entre hombre y hombre, ¿ya? Más de 5 o 6 metros de diferencia entre una persona y otra, no es en realidad nada compacto. Rala, ¿no? Muy rara, la marcha muy rara, cartelones, sí, etcétera. Bueno, en los cartelones hay que sacar los nombres de las organizaciones, lo que tú decías, Lucho, ¿no? A ver quién se responsabiliza, pero esto lo veo muy raleado, la verdad. Eso es lo que yo estoy viendo en este momento. Asesina, el pueblo te repudia. Bueno, lo que sabemos, pero mire esa distancia que hay entre hombre y hombre, por favor, ¿no? Es una broma. Una marcha vicia, ¿no? Una marcha completamente esto. Monse. Qué barbaridad. Ah, hay gente que dice, es que esto es, hay que recordarse del 19 de julio del 77, el Día del Paro Nacional. No se puede comparar. No, eso fue otra El paro cosa. nacional fue un paro total, Sí. con organizaciones que daban su nombre y apellido. Y teníamos un objetivo político El muy objetivo claro. político era que se vayan los militares, esa es la verdad. Y lo lograron. La Y se respuesta de logró, Morales Bermúdez fue se convocar logró. a la constituyente y Bueno, fue... y ahí al paro paró todo el mundo, pues. Sí. Esa es la verdad, paró Sí, todo el sí, mundo. sí. Entonces, por favor, comparar esto con aquella jornada es un poquito, digamos, esto... bueno, No hay como punto la de mayor comparación. parte no había nacido, entonces tú puedes engañar, pues. 7-7, me acuerdo. Está No en la tiene universidad. problema, Está claro. en tercer ciclo, creo. Pero claro, no tienes problemas para engañar a la gente, para decirle que las cosas fueron así. Porque además ahora hay que ponerse en modo Barbie. En modo Barbie todos rosados. ¿Va? O modo Barney Barbie. Entonces hay que ponerse, como mañana se estrena Barbie, que es el nuevo hit, que está unificando a toda la... No solamente los jóvenes, adultos también. En eso estamos en el mundo, pues. Pues, y otra película que está generando expectativas es El sonido del silencio. Ah, bueno, el otro día lo hemos comentado acá. Parece que se va a dar en agosto. Esto, o sea, es un debate fenomenal Sí. en Estados Unidos y en otros países. Acá hemos hecho un comentario sobre esto, porque además hay el tráfico de menores, hay una versión peruana, Lucho, que se llama La Pampa. La Pampa, sí. Muy curioso. Sí. No lo he visto, pero sí sé que Sí. existe La La Pampa. Pampa, película peruana, hecha por gente de Iquitos, directora de Iquitos, y lo ha hecho en Pucallpa. Y estamos, yo diría, ante una escuela masónica de cinematografía, porque todos los técnicos de la película son técnicos de Pucallpa, graduados en Pucallpa. Importante, Sí, ¿no? claro, sí. Bueno, Perú tiene una tradición cinematográfica. Nunca fue un país, digamos, de grandes superproducciones, no sé yo. Y también de altibajos, ¿no? Películas como A su madre, que es cualquier cosa menos una película. O sea, llamarle película a eso es... no quería que te atores por si acaso. Yo soporté 8 minutos de esa película y ya fue demasiado. Eso es cualquier cosa, Chema, ¿ya? Sin olvidar que ya viene la serie Los Genios, sobre el libro de Bailey. Ah, bueno. Eso va a ser un hit Pero siempre divertido eso. Claro, y tenemos que ver como quien hace servicio militar obligatorio el cine nacional y, Sí, y nos claro. encontramos con esas cosas, ¿no? Pero sí creo que ha habido una Soy historia peruano. así, Al grito de soy peruano que vive el Perú hay que tragar todo lo que sea peruano. una tortura con el cine nacional y eso es una blasfemia prácticamente la que estoy diciendo, ¿no? Pero, no, incluso, mira, perdóname, si hablamos franco, Muerte al Amanecer es una película re mala dirigida por Francisco ¿Parece? Lombardi. Ah, Es no, re sí, mala. ah, Los sí. diálogos son lo más aburrido del mundo. Media hora, un diálogo. No, pero, no, yo discrepo de esto, pero hay que hacer una cita con Con Lombardi. para discrepar de eso. Cinematográficamente hablo del uso del lenguaje del cine. No le gustó. Es La que película el antigua, cine ¿no? tiene un Ya lenguaje, lo entiendo, sí. ¿no? Sí. Y si tú pones a dos personajes hablando en todo el trayecto desde el Callao hasta la isla, y en tiempo real,
un diálogo de 20 minutos, pues simplemente lo único que hace es que se duerme el público. Eso no es cine. Los códigos de los diálogos funcionan de otra manera. Por eso siempre tenemos que invitar a Lucho Benavente al programa, hace tiempo que no venía. Pero sí ha habido películas Mira, peruanas con el notables, invento otro informe ya no sobre el seguro, sino sobre lo que sea, y con ese pretexto viene de nuevo, hermano. Bueno, aparte de su programa que hay aquí en PBO, ¿no? Había, ¿no? Porque ya no concluimos hay. ese proyecto, esa etapa, sí. Correcto. Que fue una gran experiencia y Una gran experiencia. un gran contacto, sí. Lucho Benavente, muchas gracias. Gracias a ti.